Muy buenos días, gracias por estar en el webinar del día de hoy. Servidor Luis Ibarra, estaré con ustedes compartiendo algo de información relacionado justamente con el tema en cuestión. El tema podría ser mucho más amplio que lo que pudiera darnos la plática de una hora. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo justamente para que esto nos dé una idea general de lo que involucra, lo que implica justamente la línea de spa y cómo este tipo de productos justamente vienen incidiendo en una necesidad que ha ido surgiendo cada vez más en una sociedad donde hay justamente este tipo de desfogues, de salidas emocionales en los cuales ya no solamente se trata de cumplir con alguna responsabilidad, sino trata justamente de tener un enfoque de introspección y autocuidado, tratando de no solamente cuidar lo que se ve, sino justamente lo que se siente, cómo nosotros abordamos al mundo y cómo entonces nosotros podemos lidiar de una manera más efectiva con él. También en el chat estará apoyándonos la experta asesora técnica de la sucursal de Catepec, Luz Domínguez, para tal efecto. Por favor, nada más confirmen si el audio es correcto. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Ok, muy bien, confirmado ya a través del chat. Voy a volver a compartir entonces la pantalla para tener justamente la aproximación ya a la presentación. Y entonces, sin más demora, bueno, damos inicio a la sesión del día de hoy. El término spa viene justamente de un acrónimo que comúnmente se relaciona con Sanum per Aqua o Sanitas per Aqua, que quiere decir salud a través del agua. Esto básicamente tiene que ver con los hábitos de higiene y de socialización y relajación que tenían los romanos en el sentido de estar en baños públicos o estar en sitios donde podían darse un baño, relajarse, conversar, platicar, dilucidar, armar estrategias. Y esto básicamente vieron que era bueno en general. Y por ello entonces es que se implementa justamente de esta manera el término spa a partir de este acrónimo. Hay una vertiente que menciona que también podría referirse al término latín spargere, que significa derramar o esparcir, que tiene que ver a fin de cuentas justamente con esta actividad vinculada con el agua. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de tratamientos de spa en la actualidad, muchas de las veces sí hay tratamientos que están basados justamente en la parte de algún baño, ya sea de tina o relajación parcial, por ejemplo, en el tema de meter solamente alguna parte del cuerpo, como las piernas o los pies, a que descansen en un medio acuoso. Pero también en los tratamientos actuales mucho se basa, por ejemplo, con otras diversas tecnologías que ya están más vinculados con sistemas grasos u oleosos, como lo podría ser alguna emulsión en sus diferentes formatos, cremas, lociones, tratamientos, mascarillas, o incluso directamente el uso de sistemas oleosos completamente anhidros, como lo pudieran ser los elementos como los aceites, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta parte ya se está involucrando no solamente los beneficios que puede tener el agua en el cuerpo, en la piel en general, sino que estaremos hablando de diferentes sustancias, todas ellas ya a lo mejor por nosotros conocidas, que están completamente ligadas en el ámbito de cuidado personal, sino que en este caso, pues ya lo estamos orientando más a un tema de sí hacer una aplicación de cuidado, pero obviamente junto con el cuidado debe de haber algunos puntos de apoyo en los cuales nosotros podamos facilitar esta parte de relajación, de soltar a lo mejor un sistema de presión o de estrés que nosotros tengamos ahí cargando por mucho tiempo y que por ello entonces no solamente el cuerpo se sienta bien, sino que también el alma, el espíritu, la parte de la emocionalidad tenga un remanso y nosotros podamos cobrar energía a partir de este tipo de tratamientos. Obviamente, cuando nosotros estamos justamente en el sentido de poder tener este tipo de tratamientos en locales especializados con personas también especializadas para la aplicación,
el salir justamente del ámbito doméstico, del ámbito laboral o educativo, e irse a un espacio completamente dedicado a ello, es algo que de alguna manera nos pone en sintonía, ¿no? Con el mood o el ambiente de voy a relajarme, no me voy a preocupar de nada. Estas salas especializadas, pues obviamente manejan muy bien la parte de colores, la ambientación por sonido, los ornamentos, la parte justamente de los aromas o las fragancias que están en el ambiente. Incluso la iluminación juega una parte muy importante. Pero, ¿qué es lo que pasa a raíz justamente de lo que ha pasado en los últimos años? Cuando en los últimos años nos vemos un tanto limitados, ya sea por tiempo o disponibilidad de recursos, de ir a una sala especializada como esta, los tratamientos domésticos empiezan a cobrar una mayor relevancia y justamente los fabricantes de este tipo de propuestas empiezan a hacer versiones más accesibles para aplicarlas en casa, ¿no? Y llega la parte de la pandemia y obviamente la parte de casa ya no era una elección, sino era básicamente una condición que se debía de cumplir para mantener las condiciones sanitarias en general, cuidar nuestra salud y en un entorno tan estresante como ello, pues entonces la serie de tratamientos que estaban dedicados justamente a la relajación, pues obviamente tuvieron que tener un escenario casi al 100% del ámbito doméstico. Y es ahí entonces que este tipo de productos tiene un nuevo impulso comercial y un nuevo impulso en la preferencia de la gente, de manera de que ahora en casa iban a procurar justamente estos espacios, procurando tener la ambientación adecuada en el sentido de una habitación calmada, a lo mejor combinar algo de música, la parte de iluminación manejarla, los aromas y las fragancias de igual manera, tomarse su tiempo para hacer algo por uno mismo en el sentido de bienestar para la piel, para el cuerpo en general, y también hacer algo en beneficio de lo que es la parte emocional o la parte justamente psicológica de bajar estos elementos de estrés, ponerse en un canal o en una sintonía de vamos a relajarnos, vamos a cuidarnos, este tiempo es para nosotros y por ello entonces que este tipo de expectativas, bueno, van orientadas justamente a sí verme bien, pero definitivamente sentirme bien también es una parte sumamente importante que va a reflejar una globalidad en un bienestar o en un buen estado de la persona y del individuo. Regresamos a la vida, digamos, social, o la dinámica de volver a salir a las calles a divertirnos, a trabajar, a estudiar, pero definitivamente los beneficios que vinieron justamente de la adaptación de estos tratamientos domésticos, pues obviamente siguieron teniendo un atractivo y una importancia muy alta, en el sentido de que quien ha probado el spa en casa, pues obviamente ya no es voluntario a decir, bueno, ya regresamos a la vida normal, pues entonces esto ya no es para mí. No, porque sí encontró beneficios bastante tangibles en el sentido de cómo enfrentaban la vida. Por ello es que el tratamiento de spa, pese a que no es algo nuevo, la dinámica y el nivel al que se lleva a cabo, ya no solo en salas especializadas, sino en el ámbito doméstico, ha traído un boom y un impulso a este tipo de conceptos, a este tipo de formulaciones y a este tipo de ingredientes funcionales, trajo justamente este impulso que hoy por hoy es una tecnología que muchas de las personas enfocadas justamente a la formulación y a la comercialización de productos de cuidado personal están buscando. Al hablar justamente de lo que tiene que ver no solamente un producto, sino la experiencia de aplicación del producto, vamos a hacer referencia un poco a lo que son los masajes en los tratamientos de spa. Tenemos que este tipo de tratamientos, al hablar de masajes, utilizan principalmente tecnologías en aceite, es decir, no estaremos basando nuestra aplicación de alguna emulsión o algún sistema base agua, por eso también la explicación de que originalmente el término spa estaba relacionado con agua específicamente, pero en este caso lo que es la parte de una terapia o un proceso de masaje, pues definitivamente pudiera estar completamente basado en sistemas oleosos, en sistemas grasos. Estos aceites van a ayudar justamente a que al aplicar el masaje haya una lubricidad en la piel para reducir la fricción, aumentar justamente la parte agradable de deslizamiento adecuado de las manos del masajista para vida de que
vaya aplicándose una cierta presión en los músculos, en el tejido, vaya facilitándose el desplazamiento a lo mejor de lo que son áreas que pudieran estar inflamadas, y entonces ir distribuyendo eficientemente todos esos elementos de presión justamente para vida de minimizar un poco el impacto de esa tensión o de ese estrés que se pueda dar a nivel muscular o a nivel de tejido, ¿no? Los aceites también pudieran tener una parte muy importante, no solamente durante la experiencia al aportar una cierta lubricidad, sino que también durante la experiencia dan ese tacto cálido, lo cual definitivamente también podría ayudar muy bien a que la maniobra de masaje tenga un efecto integral relajante y que posterior a la aplicación nosotros también pudiéramos tener una humectación en la piel, lo cual en todos los casos, definitivamente es un elemento que puede ayudar a que la piel se vea en mejor estado y obviamente a que nosotros proyectemos una condición de un mejor estado en general y obviamente una piel más atractiva. Cuando nosotros vemos justamente la parte que tiene que ver del sistema oleoso que está vinculado con los masajes y la aplicación de aceites, definitivamente también veremos que algunos otros elementos grasos pudieran verse utilizados aquí en este tipo de tecnologías o en este tipo de tratamientos. Vamos a platicar de ellos un poco más adelante. Hay diferentes técnicas de masaje, definitivamente hay algunas que se orientan más a lo que puede ser justamente la parte de el flujo energético del cuerpo, mejorando la parte de la elasticidad o relajando por estiramiento las partes del cuerpo. También hay algunos elementos que incluso tienen como orientación, como el masaje sueco, por ejemplo, de poder estimular el flujo sanguíneo así como la parte también muscular. Aquí en esta parte hay muchos de los masajes que están orientados, por ejemplo, a estimular la circulación en zonas donde pudiera verse dificultada por temas de edad, por temas de algún problema de salud en general. En la parte justamente de las extremidades inferiores de las piernas, esto podría ser bastante recurrente. Aquí nada más habría que tener cuidado de que ya en problemas severos de circulación, definitivamente el masaje no sería el tratamiento adecuado. Hay que ver un especialista. Sin embargo, cuando el problema nada más es sentir como cierto cansancio, una cierta tendencia ligera a la inflamación de extremidades, bueno, ok, este tipo de tratamientos podría ser muy valioso. En la parte de masajes como el Shiatsu se basan básicamente en lo que son puntos estratégicos de presión para estimular el flujo energético del cuerpo. Se menciona que este tipo de técnicas de masaje puede ser benéfica para funciones orgánicas y definitivamente aquí se basa mucho en lo que son metodologías orientales que tienen que ver justamente con la canalización de energía para esta parte. Algunos otros que son un poco más orientados a un sentido global u occidental están, por ejemplo, el masaje deportivo, que tiene como finalidad la recuperación y la rehabilitación de deportistas. Y aquí en esta parte nosotros podemos tener un masaje deportivo que puede hacerse antes del deporte para preparar justamente a esta alta dinámica física. Posterior al deporte también puede aplicarse un masaje deportivo para ir aminorando lo que son los impactos del esfuerzo en el cuerpo y durante, posiblemente también para tratar de aliviar alguna molestia o alguna dolencia durante el ejercicio y que pudiera ayudarnos a llevar algún activo con algún efecto antiinflamatorio o analgésico, por ejemplo, ¿no? Aquí en la parte de antiestrés tiene que ver definitivamente todo con la parte emocional y para ello entonces se va donde nosotros podemos tener una mayor sensitivización a nivel corporal cuando hay una situación de estrés y que está completamente vinculado con cabezas, hombros y yo me atrevería a incluir justamente ahí también un poco la parte de la espalda. En este caso, como estamos justamente trabajando muy cerca de lo que es la parte del rostro, también pudiera ayudarse de aceites aromáticos que no solamente pudieran tener un efecto benéfico para relajar los músculos a través de la acción de los mismos aceites y de la aplicación del masaje, sino que también en la parte de aromaterapia nosotros podemos tener justamente la orientación de las notas olfativas para
de alguna manera orientar el estado emocional de las personas o el estado energético de las personas, dependiendo de las notas olfativas que se elijan. Y la reflexología podal se enfoca, sí, en puntos de presión, pero específicamente vamos a la reflexología podal. Y aquí de nueva cuenta regresamos justamente a la parte oriental, en la cual hacemos referencia un poco también a lo que se mencionaba en el masaje shiatsu, que son técnicas de acupresión, pero en el sentido de la reflexología podal, con la orientación, en teoría, de poder estimular y beneficiar diferentes partes del cuerpo con puntos de presión estratégicos en el pie propiamente o en los pies. Para poder seleccionar los diferentes aceites o materiales grasos que van justamente a la aplicación de masajes, nosotros tenemos que tener un conocimiento de lo que son los materiales que se pueden incluir en este tipo de tecnologías. Y al hablar básicamente de materiales grasos, estaremos hablando directamente de la parte de emolientes. Las características en general de emolientes pueden vincularse de una forma relativamente sencilla, aunque no es el único factor que afecta, pero se pueden vincular directamente con el peso molecular de los aceites. Y esto de alguna manera, el peso molecular de los aceites, no es que todo el tiempo andemos con nuestra calculadora haciendo una estimación del peso molecular como tal, sino que se puede traducir o se puede de alguna manera visualizar de forma indirecta, no viendo las moléculas, obviamente, pero sí viendo el comportamiento de la sustancia. Noten aquí cómo hay un parámetro en esta gráfica que hace referencia a extensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? A mayor valor quiere decir que el aceite como tal se extiende con una mayor facilidad en la piel. Y cuando el valor es menor, lo que nosotros vamos a tener justamente es que este tipo de aplicaciones se van a distribuir en la piel, pero va a requerir un mayor esfuerzo para que se distribuyan en la piel. No siempre se va a buscar una fácil extensibilidad o una alta extensibilidad en la piel, sino que va a haber ocasiones en las cuales tú pretendas más bien orientar a que la aplicación dure más tiempo, por ejemplo, en el sentido de que el aceite para masaje esté ahí por más tiempo para vida de hacer un masaje más prolongado, y va a haber ocasiones en las cuales tú lo que vas a procurar es tener la aplicación de aceites o en este caso emolientes que realmente hagan el masaje con una dinámica muy rápida, muy ágil y que no deje residuales pesados. Por ejemplo, si habláramos de masajes relajantes, donde se espera que el tiempo de aplicación sea un tiempo prolongado, que te relajes, que te tomes tu tiempo, ¿no? A lo mejor emolientes que tengan una menor extensibilidad, pero que obviamente permanezcan más tiempo en la superficie de la piel, puede ser una selección adecuada. Y este tipo de aceites se van a ver como aceites más o menos viscositos. En aceites que se ven muy ligeros, muy fluidos, por ejemplo, estos sabes que que van a lubricar la piel muy rico, pero que se van a absorber con una alta facilidad. Por ello es que si nosotros habláramos de un masaje deportivo para hacer una atención muy rápida durante la actividad y queremos que el deportista regrese rápido, por ejemplo, o que la dinámica sea más bien un masaje muy rápido para aplicar un efecto de calor y simplemente no dejar un residual muy pesado, sino hacer un tratamiento adicional posterior a ello o simplemente prepararse para continuar con la dinámica del día. Entonces, el tipo de emolientes que vamos a agregar son emolientes muy ligeritos, líquidos de baja viscosidad, se lubrican muy rápido, se distribuyen muy fácil, pero se sabe que se pueden absorber fácilmente por la piel y no dejan un residual graso pesado. Si nosotros queremos estimular más bien un masaje duradero, que nos lleve nuestro tiempo, irlo trabajando con calma, tranquilidad, gozar de la ambientación, de las fragancias que puede contener e incluso mejorar el estado de la piel en humectación, los aceites con menor sensibilidad podrían hacer una mejor labor, incluyéndolo justamente en mi sistema de aceite para masaje. Hay algunos aceites naturales básicos para masaje. Entre ellos nosotros podemos tener la referencia del aceite de almendras, de semilla de uva, aceite de girasol, por ejemplo, y poder complementar incluso con algunas tecnologías que pudieran ser un poco más pesadas y humectantes,
como el aceite de coco o en algunos casos utilizar incluso manteca de karité para vida de no solo dar una alta humectación en la piel, sino que a través de la manteca de karité por su fracción de insaponificables, tener un efecto de disminución de la irritación a la piel y poder también estimular su regeneración, por ejemplo. Entonces, este tipo de sistemas obviamente tiene que ver no solamente con el elemento de qué tan fácil lubrica, qué tan fácil se absorbe o qué tan fácil se queda en la superficie de la piel, sino tiene que ver con ligarlo con otro tipo de elementos, como lo pueden ser la idea o el mensaje de nutrición, por ejemplo, en el caso de aceite de almendras y el de coco, casan bastante bien con ello. Poder utilizar algunos materiales que estén completamente ligados a la parte, por ejemplo, de efecto antioxidante, como la parte del de semilla de uva, y en el caso de la manteca de karité, como lo decíamos, aumentar el confort de la piel en general, disminuyendo la irritación, por ejemplo, ¿no? Hay algunos otros aceites que pueden ayudar justamente por efectos que pudieran estar ligados a su composición, como el aceite de oliva, el germen de trigo o el aceite de jojoba, que pudieran ayudar justamente con problemas mucho más demandantes en el sentido de piel seca o envejecimiento o la aparición de alguna irritación o erupción que no requeriría una mayor atención para tal efecto. Aquí la parte nada más muy importante que tiene que ver con las tecnologías de masaje y en general con las tecnologías de cuidado personal es que no son elementos clínicos. Obviamente esto tiene que ver con mitigar solamente algunos síntomas en general y que no pudieran considerarse algo grave, ¿no? Si fueran ya temas graves de problemas de salud serios de la piel, pues definitivamente ya estaríamos hablando de acudir con un dermatólogo para el mejor tratamiento. Aquí, como en la parte médica, pues obviamente el proporcionarse nada más lo que uno cree que puede ser bueno, podría ser adecuado en problemas no tan severos, ¿no? En malestares ligeros, cuando ya es un tema severo de la piel, definitivamente la atención médica, la atención con un especialista de la piel, con un dermatólogo, podría ser una mejor labor en ese sentido. Para complementar lo que tiene que ver con las tecnologías de aceites para masajes, vamos a ver un poquito de los aceites esenciales que pueden estar implícitos por aromaterapia. En la parte de aromaterapia, lo que se requiere es que justamente a través de las notas olfativas de los aceites esenciales podamos tener un estímulo en el nivel energético de las personas. Obviamente no todo el tiempo vamos a implicar que este efecto sea un efecto calmante, sino que incluso va a haber algunas ocasiones en las cuales nosotros más bien queramos instar a través de los aromas justamente un estado energético del individuo de mayor nivel, con más ánimo, con más energía, con más ganas de hacer las cosas, de ponerse de pie, de seguir adelante en cosas que a lo mejor es difícil darle seguimiento por algún tema de agotamiento crónico o algún tema incluso de depresión, por ejemplo. Volviendo al mismo punto de que si es una depresión ya diagnosticada, pues definitivamente esto puede ser auxiliar, pero el tratamiento clínico es definitivamente lo que se requiere en esta parte. Esto podría ayudar al estado emocional, claro que sí, pero no es un medicamento propiamente. Tenemos aceites clásicos utilizados aquí como el aceite de lavanda, el de ylang ylang, con diferentes efectos. En algunos de los casos tiene que ver justamente con el efecto calmante o la relajación por notas olfativas. Pero, por ejemplo, el aceite de lavanda también se puede considerar como un aceite con efecto antiséptico. Y en la parte del ylang ylang también tenemos justamente una combinación de sustancias que pueden ayudar a la estimulación de la circulación sanguínea, la producción de endorfinas y que pueda ser un analgésico natural, es decir, que de alguna manera pueda minimizar el impacto de alguna zona con algún dolor ligero. De igual manera, si nosotros vamos, por ejemplo, al aceite de árbol de té, podríamos aplicarlo también como una parte de antiinflamatorio y puede ayudarnos justamente a mejorar el funcionamiento saludable del sistema respiratorio por las notas olfativas que tiene, que son descongestionantes, y el aceite de eucalipto también pudiéramos aplicarlo en algunas zonas para aliviar algunas molestias derivadas de calambres, espasmos, perdón,
y esguinces musculares, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta parte del eucalipto que también ha sido clásicamente utilizado como un descongestionante. Puede ayudar a abrir los conductos nasales y estimular los sentidos en en esta parte de más bien ser un aceite esencial estimulante más que uno relajante. El manejar las notas olfativas es muy importante porque vamos a ver, así como en la perfumería, que hay sustancias que tienen una evaporación más rápido y que con algunos segundos o minutos de aplicación pueden justamente percibirse con una alta intensidad, de alguna manera se puede decir que inundan el ambiente, y en este sentido, entonces, estas notas que son ligeras, que son las que salen más rápido en algún sistema de combinación de notas olfativas, se conocen como las notas de salida. Estas notas de salida se van rápido, tienen una naturaleza ligera, pero justamente esto se vincula con un tema de frescura y una estimulación. Si nosotros queremos justamente hacer referencia a un estado energético alto, definitivamente el basarnos en aplicaciones con notas de salida en forma predominante, bueno, pues en este caso a lo que nosotros estaremos instando es a llevar justamente una ambientación a través de las notas olfativas de vamos a la acción, hay que levantarse, hay que activarse, nos enfrentamos a una dinámica o queremos hacer mil cosas en el día. Entonces, las notas olfativas, justamente de las notas que aquí se menciona como altas o de salida, pues definitivamente pueden ser una opción natural. Curiosamente, este tipo de notas también se pueden encontrar en la naturaleza, que es parte justamente de la justificación que podría ayudar a vincularte porque estas notas son notas estimulantes. Pues este tipo de frutos los encontramos en épocas de calor, definitivamente, en la parte, por ejemplo, de el crecimiento de las nuevas ramas, las hojas, la parte de floración. Más adelante hay algunas cuyos frutos a lo mejor se ven más notoriamente ya en las épocas otoñales. Sin embargo, toda esta gestión de el crecimiento y este tipo de predominancia en las notas en la naturaleza, pues tienen que ver con una dinámica de crecimiento vegetal y por ello entonces ese tipo de notas también se puede traducir como notas estimulantes. Los cítricos es un ejemplo clásico para lo que son los aceites esenciales, por ejemplo, limón, naranja, mandarina y bergamota pueden ser buenos ejemplos de ello. Para las notas medias estaremos hablando de algo que pueda ser un elemento que balancee, nos permita llevar justamente una dinámica con una cierta constancia o disciplina. No nos va a relajar por completo, pero definitivamente puede llevarnos a un estado energético y emocional balanceado, equilibrado. De tal suerte que entonces aquí lo que nosotros veremos es, comparándolo, contrastándolo con las notas de salida, sí son notas que se van a dejar sentir, que se van a notar, pero obviamente estas vienen posteriores a las notas de salida. En este caso estaríamos hablando de materiales como las flores, algunas notas herbales más pesadas, algunas notas frescas, ya empezamos a identificar algunas notas que pudieran hablarse de notas especiadas ligeras, por ejemplo, o ambaradas. Y para tal efecto, entonces, algunos de los ejemplos de aceites con notas medias, con este efecto equilibrante, podríamos hablar de la lavanda, geranio, citronela o cedro de hojas, hojas de cedro, perdón, para tal efecto. Y en el caso de las notas de fondo, vamos a ver que estas tienen una mayor duración en el entorno de aplicación, pero las notas son más bien ligeras en general, en el sentido de no se van a evaporar tan rápido, entonces la concentración o la intensidad que nosotros vamos a tener se va a dar tal vez con el tiempo. No necesariamente son las notas que salen a las primeras de cambio, es decir, en recién aplicación, sino que son notas que están más enfocadas más a la persistencia. Y este tipo de notas olfativas se relacionan con la relajación y con, por qué no decirlo de esa manera, también con el romance. Cuando hablamos de notas de fondo, estaremos hablando de un efecto que definitivamente está completamente enfocado a un estado más de inactividad, de relajación, de bajar la guardia, de dedicarle N tiempo a la actividad, de no acelerarse, de mantener la calma.
Y para tal efecto, algunos elementos clásicos que pueden estar vinculados con este tipo de notas olfativas son las notas especiadas, las polvosas, las maderosas o las musgosas, por ejemplo. Y de aquí el ejemplo de ylang ylang, pachulí, sándalo o madera de cedro podrían ser ejemplos característicos cuyos aceites esenciales pudieran contener este tipo de notas olfativas. Para lo que es la diversa gama de aceites esenciales que manejamos en soluciones integrales Puesteca, este tipo de aplicaciones tienen toda la connotación de orientarse justamente a la parte de aromaterapia y para tal efecto entonces nosotros podemos tener una orientación que dependiendo la combinación de notas que nosotros tengamos, vamos a hacer referencia a estados de alta energía. Se mencionaba aquí incluso este tipo de notas en las que estaban las cítricas, por ejemplo, pero también algunas acuosas, florales suaves y las verdes, pueden hacer referencia a qué? A una alta dinámica, como lo que son las fragancias aplicables al día, en época de verano, a una aplicación de frescura. En aromaterapia decíamos que eran justamente este tipo de notas estimulantes. Incluso en esta gama, tú lo que puedes encontrar son notas muy orientadas a conceptos juveniles, por ejemplo, ¿no? En el círculo de fragancia que está representado aquí, hay algunos sectores cuyas notas olfativas están orientados a aplicaciones típicamente femeninas, aunque en la actualidad ya no es tan restrictivo en ese sentido, o típicamente masculinas, aquí se dice nada más como menos femeninas. Sin embargo, los hombres gustan más de este tipo de notas olfativas, las mujeres en general gustan más de este tipo de notas olfativas. En la actualidad hay fragancias unisex que hacen una combinación, pero en esta parte intermedia del círculo de fragancias se podría decir que están las notas medias, las estándar, las que están enfocadas más bien a la nivelación de este estado emocional o energético. Y cuando hablamos de lo que son las notas de fondo, están concentradas en esta zona del círculo de fragancia y que por ello entonces están orientados no a la frescura, sino más a notas cálidas, especiadas, aplicaciones que están más enfocadas a la noche, a época de frío, o, por qué no decirlo, ya un estilo de vida menos dinámico. Estas son bastante comunes en aplicaciones que tienen que ver con actividades laborales que no requieren de a lo mejor un alto dinamismo o actividades de campo, sino algo más tranquilo, más pasivo y que incluso pudiera estar orientado a aplicaciones en segmentos de mayor edad, por ejemplo, ¿no? Así es como la parte de aceites esenciales, en este caso, puede vincularse con los estados emocionales, pero que estos también pueden estar ligados a otro tipo de aplicaciones, orientando el perfil olfativo a ciertas condiciones de aplicación, épocas del año o a cierto segmento de consumo, ya sea por género o por edad, por ejemplo, ¿no? De igual manera, para diferentes productos en los cuales a lo mejor no estaremos hablando de aceites esenciales, sino la adaptación de fragancia para aplicaciones más cotidianas, pues nosotros hemos ido fortaleciendo en soluciones integrales Puesteca la diversificación de bases de fragancia, por ejemplo las de Body Splash, que tienen perfiles más complejos, ya hablando, por ejemplo, de fragancias de autor, por ejemplo, o de nicho en las cuales tenemos segmentos para aplicaciones femeninas y masculinas en formulaciones ligeras. Este está orientado más a una dinámica de un consumidor más activo, no requiere tanto de notas pasivas, sino más bien algo que sea estimulante, que sea fresco, y por ello las notas de Body Splash están justamente orientadas a este tipo de notas predominantemente de salidas y media, que me habla de una aplicación ligera y dinámica. De igual manera, si nosotros queremos tener justamente una orientación a lo que son las notas olfativas y tratar de tener justamente esta identidad o imagen en la parte de aplicaciones de cabello, hay algunas bases que son aplicables comúnmente acílicas para el cabello, en las cuales, bueno, dependiendo de la naturaleza, yo también estaré orientando a el ánimo o la intención de hacer una aplicación más estimulante, más ligera o más rica, ¿no? Más consistente, dependiendo del tipo de notas olfativas que elijamos aquí. Por ejemplo,
todo lo que son las tecnologías frutales, estaríamos hablando de que son aplicaciones más bien enfocadas a energía media alta y aplicaciones como las de chocolate a lo mejor ya es algo un poquito, sí con una cierta dinámica, pero la verdad son notas más cálidas para tal efecto. Y entonces vamos a regresar a lo que es la parte de notas olfativas, más bien de una moderación energética, de un equilibrio, por ejemplo. Junto con lo que tiene que ver con los tratamientos para masaje, nosotros pudiéramos tener algunos productos para la experiencia del baño que podrían ayudar justamente a esta experiencia de relajación. Aquí estaríamos hablando justamente de aplicaciones para baño en tina y para tal efecto nosotros podemos tener sales efervescentes en la estructura ya sea de polvo o de sólidos, en las cuales la intención justamente es esta experiencia de liberación de ligeras burbujas que van tocando nuestra piel y que van justamente teniendo como este sentido estimulante ligero, ¿no? Pudiera ser el símil a lo que son los baños minerales o los baños termales para tal efecto, con esta ligera sensación de cosquilleo relajante. Y junto con este tipo de formulaciones, nosotros pudiéramos tener algunos aditivos interesantes. Uno de los aditivos interesantes que nosotros pudiéramos tener aquí son elementos de humectación, por ejemplo, o de una limpieza suave que también se pueden incorporar en las sales efervescentes como un complemento ya que hace que la experiencia sea una experiencia integral. Nos metemos a un baño de tina, no solo para relajarnos, sino también para limpiar nuestra piel, para refrescarla, por ejemplo. Y en ese sentido, junto con la experiencia de la efervescencia, junto con la experiencia de ingredientes de humectación que pueden ser humectantes, que pueden ser algunos emolientes, por ejemplo, que pueden dar como esa lubricidad para la experiencia de la exfoliación de la piel ligeramente con una lufa o una esponjita. Bueno, nosotros tenemos adicional a este tipo de ingredientes, también fragancias y colores que vienen a enriquecer y a redondear el concepto, también agregando este toque de aromaterapia en los procesos, en este caso, de complementos de baño, como lo podrían ser las sales efervescentes. Para ello es que, junto con lo que son los materiales de efervescencia, nosotros podemos tener tensoactivos de especialidad que van a agregar un toque de limpieza suave a esta experiencia de la limpieza corporal en un baño de tina utilizando sales efervescentes. Y para tal efecto nosotros podríamos hacer la adición tanto de lauroil sarcosinato de sodio, que nosotros lo manejamos con el nombre de Aminel S30. Pudiéramos tener un poco la adición de cocamidopropilbetaína, propilbetaína, si es que nosotros queremos favorecer a una experiencia de una generación de espuma, sí, suave y ligerita, pero persistente y que se perciba cremosa a través justamente de la cocamidopropilbetaína, que nosotros manejamos justamente como la cocamidopropilbetaína CAB35. Y de igual manera, si nosotros queremos un complemento que sea un elemento de limpieza suave y que pueda ayudar a dar estructura a lo que son los elementos efervescentes, pero ahora no solamente como sales, sino en este caso para la formación a lo mejor de una bomba de baño o de una pastilla para tal efecto, el Napiol S685, que es cocoil y cietonato de sodio, este es un tensoactivo que viene en forma sólida y que viene a formar parte integral de lo que nosotros podemos manejar como una bomba efervescente o como una pastilla efervescente de baño también. En cualquiera de los tres casos serían y estaríamos hablando de tensoactivos suaves de limpieza que vienen a complementar la experiencia justamente de este tipo de productos efervescentes. De igual manera, pueden entrar en formulaciones como lo que son los jabones líquidos, por ejemplo, los, eh, los geles de baño, incluso también, ¿por qué no hablar de ello? Lo que son productos de higiene íntima y de igual manera pueden estar implícitos en la formulación de shampoos suaves. Y para hacer justamente el entorno más complejo y más rico en ese sentido, hay algunos materiales que pueden agregarse justamente ya con un toque de mucho mayor personalización y sofisticación, como lo que puede ser la parte de perfumería fina, en las cuales nosotros pudiéramos tener bases de alguna propuesta con notas olfativas que se acercan a las fragancias de diseñador dentro del concepto tanto femenino como masculino y de igual manera
a lo mejor dar un toque más exótico a la experiencia del baño en tina a través de el uso de lo que son bases con las notas olfativas de tendencias arábigas, entre las cuales tenemos justamente tanto versiones masculinas como las versiones femeninas para cualquier gusto al que quieran adaptar sus productos de tina, por ejemplo. Complementando la parte justamente de lo que tiene que ver con el spa, entramos un poquito a la parte de aparatología. Aquí sabemos que ya nos vamos a valer de instrumentales o aparatos que tienen una orientación justamente a la parte de lo que aquí se maneja como medicina estética. Propiamente, algunos de ellos pudieron haber tenido justamente su origen en tratamientos médicos. Sin embargo, aquí la verdad es que el concepto tiene que irse acotando, de manera de que siempre la parte que tiene que ver con cuidado personal no es un tratamiento médico. Puede ayudar a ciertas deficiencias en la piel en general, pero tienen que ser más bien cuestiones suaves, cuestiones a lo mejor que tienen un alivio con algunos remedios muy simples y que no es algo crónico y que no es un síntoma de algún problema más severo. En estos casos, definitivamente si es algo ya más severo, de mayor duración, de mayor intensidad, definitivamente la recomendación son los tratamientos médicos específicamente. Pero la parte de aparatología, claro que ha venido a enriquecer la parte de la estimulación de la piel y la facilidad de aplicar diferentes tipos de tratamiento en general, ¿no? Para la piel y que ésta se manifieste justamente en un estado más saludable y que se manifieste de una forma más bella, más íntegra, más saludable. Aquí en esta parte, dependiendo de hacia dónde estemos orientando, justamente la aparatología puede cubrir diferentes necesidades, desde lo que es la movilización de sistemas fluidos internos, hablamos de la circulación un poquito, en este caso también podríamos hablar de drenaje linfático, hasta lo que es la parte de reforzar humectación, la parte de acción de activos antiedad o la parte de reestructuración de la piel, hablando justamente de lo que es la reparación de tejido en el caso de celulitis, en el caso de estrías, o la reducción de medidas en áreas localizadas, ¿correcto? Aquí cuando estamos hablando lo que es la parte de tratamientos de antiedad, pudiéramos estar enfocando el tipo de aparatología específica para lo que son tratamientos con un efecto de restiramiento de la piel o el efecto lifting, hasta lo que es la reducción de líneas de expresión a través de una mayor humectación, estímulo de la síntesis de proteínas estructurales, por ejemplo, y definitivamente una reducción de procesos inflamatorios que pudieran estar yendo en contra del aspecto y el estado en general de una piel saludable. Aquí hay algunos tratamientos comunes con aparatos que pudieran estar vinculados con tratamientos en spa y hablamos, por ejemplo, de la aparatología corporal, en la cual justamente va enfocado a la parte de tratamientos reafirmantes o reductivos, la parte de cavitación, donde estaríamos hablando de tratar de favorecer al rompimiento de lo que son estructuras que acumulen grasa, ¿correcto? Que en este caso estaríamos hablando de la parte de reducción o reafirmante también, un poco en el sentido de áreas que pudieran tener este tipo de requerimiento con acumulación o depositación de grasa a nivel crónico. Aparatología impulsada o de luz láser pulsada, válgame. Aquí nosotros también estaríamos hablando de mejorar tanto la tonalidad y la textura de la piel, en la cual nosotros vemos justamente lo que son los tratamientos que están enfocados al aspecto, y obviamente con ello a la superficie de la piel, deshaciéndonos o reduciendo el efecto o la percepción visual de las manchas, zonas con envejecimiento, poros dilatados y también, ¿por qué no hablar de un efecto antiedad? Hablando, por ejemplo, de arrugas finas, no las más marcadas, como pudieran ser las líneas de expresión en el rostro con mayor profundidad, pero sí estamos hablando de algunas arrugas finas como un tratamiento preventivo, más que como uno correctivo. Bueno, la aparatología, hablando de IPL, puede ser un punto interesante a abordar.
Para la parte de radiofrecuencia, nosotros tenemos el uso de radiaciones electromagnéticas con efecto de reafirmación de la piel y de la reducción de volumen corporal, que puede verse completamente ligado, por ejemplo, con la aparatología corporal directamente, o tratamientos exfoliantes como la parte del peeling ultrasónico, cuya finalidad está enfocada a eliminar impurezas, lo que son comedones u obstrucciones, que estamos hablando de los puntos negros o de la suciedad acumulada en los poros, y también este tipo de tratamientos mejoran la elasticidad del rostro. Ahora, este tipo de tratamientos comúnmente vienen complementados con productos de aplicación. Algunos de ellos pueden ser geles, pueden ser sueros, pueden ser lociones incluso, que hablamos de emulsiones ya ligeras. Y para tal efecto, dependiendo del tipo de funcionamiento, pueden complementarse con algunos ingredientes funcionalidades o activos que pudieran complementar esta función. Por ejemplo, si nosotros hablamos de agregar un producto que en aparatología podría estimular lo que es la circulación sanguínea, pues entonces en ese sentido a lo mejor también lo que también estaríamos procurando son algunos ingredientes que pudieran ser hidratantes, que pudieran tener como esta moliencia también y que pudieran ayudar a que el estado de la piel se redondee, revitalizándola a través de un efecto de humectación o disminución de la irritación de algunas zonas, o, ¿por qué no hablar también de ello? Que nosotros reforcemos la parte de reducir la pigmentación de la piel, hablando de materiales que pudieran tener algún efecto antioxidante ligero, cuando estamos hablando de la parte de extractos, o algunos que están ligados con una funcionalidad antiedad. Para tal efecto, entonces, la línea de extracto tiene diferentes alternativas en formatos diferenciados de extractos botánicos. Los acuosos pueden ser de alguna manera los más conocidos en el mercado en forma general, pero también dependiendo del tipo de activo, nosotros podríamos orientar incluso de la misma especie, hablando por ejemplo de aloe vera, ¿no? Si nosotros tenemos un extracto acuoso de aloe vera, vamos a sacar las fracciones más humectantes de la aloe vera con agua, pero también pudiéramos tener un extracto con un sistema oleoso de la misma aloe vera, en donde más bien los elementos son elementos más emolientes y más de protección de la piel, por ejemplo, ¿no? Hay otros sistemas dentro de Biextracto que habla justamente de sistemas a través de extractos glicólicos o hidroalcohólicos, y esos comúnmente hacen referencia a una especie vegetal o a una especie botánica de la cual se pueden obtener. Se refuerza por todo lo que es la parte de nuestra tradición en herbolaria de especies vegetales que se utilizan en forma tradicional para ciertas aplicaciones en la piel, pero bioextracto también tiene la parte justamente de la oferta de fitocomplejos ya con una función más especializada, tomando diferentes especies de plantas y teniendo justamente el extracto combinado de estas especies para vida de efectos sinérgicos orientados en diferentes beneficios. Para el spa en casa o lo que son los tratamientos de belleza domésticos, de hecho, hay muchas referencias ya de diferentes proveedores. Esta es una que encontré justamente de Palmolive, Colombia, y dicho sea de paso, pues bueno, cuando hablamos de Colombia estamos hablando de una de las capitales en Latinoamérica de la belleza. Y no es la belleza justamente por las características anatómicas, sino que culturalmente el colombiano tiene ya a nivel cultural mucho más enfocado el tener una orientación muy fuerte y le invierten tanto tiempo como dinero de una forma más consistente en este tipo de tratamientos de belleza. Y si hay algo a lo que nosotros vayamos a emprender, pues definitivamente tener una referencia de los mejores o más especializados en ese sentido puede ser algo interesante también a considerar. Por ello es que Palmolive en su sitio colombiano pone estas 10 ideas para relajarte con una sesión de spa en casa. Y lo que mencionan es preparar el ambiente, tener una exfoliación en seco para activar el sistema linfático, eliminar impurezas de la nariz, de la mejilla, de las barbillas, aplicar elementos de una limpieza profunda y una humectación para tal efecto, pero que también ese tipo de extractos, no solamente hablando de la limpieza, nos podrían hablar de una humectación y una disminución de la irritación en la piel, como podrían ser la avena y la miel. Dicho sea de paso, hay algunos otros materiales, como la aloe, la caléndula, por ejemplo, que pudieran actuar en una forma similar en ese sentido y que también se puedan aplicar.
masajear el cuerpo con un jabón nutritivo, que en este caso la parte nutritiva puede venir vinculada con ingredientes funcionales adicionales, pero estamos en el entendido de que deben de ser tecnologías de limpieza más bien suave, ¿no? No es que estemos, no sé, limpiando un sartén con cochambre pegado, en este caso más bien es que estemos tratando delicadamente a nuestra piel y que para ello entonces la experiencia se vuelva sutil, ligera y muy agradable. Restaurar la piel después de la depilación es algo también muy importante para aquellos que están orientados justamente a este tipo de tratamientos, porque la depilación es un tratamiento que si bien está enfocado a la estética puede ser bastante agresivo, entonces hay que darle su manita de gato y sus elementos de cuidado después de este tipo de tratamientos que pudieran resultar agresivos para la piel. Secar el cuerpo suavemente también es algo muy importante para vida de no hacer como si estuviéramos sacudiéndole el agua o una playera húmeda que acabamos de lavar, sino que en este caso damos este apapacho o esta presión suave en la piel para vida de eliminar sí el exceso de agua sobre la piel, pero no tratándola de una forma muy brusca. Luego viene la parte, después de la limpieza, después de los tratamientos en particular, que tienen que ver con la depilación, por ejemplo, con el acondicionamiento de la piel, viene la parte de la humectación o el acabado. Aquí estaremos hablando de aplicación de algunos aceites o incluso extractos oleosos específicos para vida de favorecer la humectación y dar otro tipo de beneficios como antioxidante o nutritivo. Y obviamente esto no se limita a la semilla de uva o aguacate, perdón. Hay algunos otros elementos emolientes que también nos pueden hablar de nutrición, como lo veíamos en alguna de las diapositivas anteriores, como pueden ser, por ejemplo, la almendra, como puede ser la jojoba, por ejemplo, que también pudieran estar dentro de este esquema y que a nivel cultural lo ligamos bastante con la parte tanto de humectación como de nutrición en la piel. Podemos refrescar y aromatizar la piel con agua de rosas o, para tal efecto, ya en la cultura actual, nosotros pudiéramos derivar en diferentes combinaciones de notas olfativas que vayan más con nuestra personalidad y para tal efecto, bueno, también les presentamos desde algunas diapositivas nuestra propuesta en fragancias para Body Splash. Y de ahí, el cuidado debe ser extensivo no solamente al rostro o a las partes depiladas, sino una parte de humectación general en todo el cuerpo. Estas son las recomendaciones en generales que emiten a través de su sitio de internet y que hacen mucho sentido con los elementos que hemos ido platicando. Ahora, para este tipo de tratamientos, obviamente, el spa no solamente se limita al cuarto de la ducha o del baño, sino que realmente va a un cuidado integral de la piel. Para tal efecto, nosotros nos podemos valer, dependiendo del tipo de tecnologías que prefiramos o que sean más adecuadas a nuestro tipo de piel y a nuestras rutinas de belleza, en aplicaciones de mascarillas, tanto corporales como faciales, como capilares, la parte de algunas lociones humectantes, que también lo menciona, por ejemplo, ahí en el punto 10, o la aplicación de sueros o geles que vayan en el sentido de entre la limpieza. Y el acabado de la piel agregando materiales humectantes o emolientes, por ejemplo, que nosotros tengamos la adición de algunos ingredientes activos más puntuales. Para tal efecto, en Soluciones Integrales Puesteca manejamos la línea de activos del Lipotru, los cuales están completamente orientados a tecnologías de origen natural. Sus tres pilares tecnológicos, hablando del tipo de ingredientes funcionales que los contienen, me habla de la parte de polipéptidos, fermentos y extractos. Y para tal efecto, entonces, lo que nosotros estaremos viendo dentro de esta línea de productos es una alternativa con ingredientes activos de alta eficiencia, pero que también están orientados a las nuevas tendencias que actualmente tienen revuelo y que van cobrando una real relevancia en nuestro territorio, como la parte de sustentabilidad y naturalidad. Aquí estaríamos justamente frente a uno de los proveedores más fuertes en el mercado que están orientados en este tipo de tecnologías y de productos y que pueden enriquecer las diferentes aplicaciones teniendo todos los activos de la línea del Hipotru, la parte de certificación vegana y halal. De igual manera, si nosotros queremos hacer algo por la estimulación de nuestra piel, en el sentido de una hidratación, pero también la estimulación de los mecanismos de síntesis de proteínas, de colágeno y elastina, por ejemplo, la parte de efectos antiinflamatorios
en general y la parte de efectos antioxidantes, lo que tiene que ver con las tecnologías de la línea ONAX, que son biofermentos tanto de aloe como de arroz, van enfocados justamente en este tipo de beneficios que los fermentos pueden dar a la parte de la piel, otra vez, no solamente humectando, sino con los diferentes beneficios de agregar azúcares de bajo peso molecular, así como ácidos orgánicos también pequeños que pueden estimular diferentes elementos de la piel que van enfocados a la protección y al bienestar de la misma. Y para el aclarado, podríamos estar haciendo referencia justamente a el extracto de concha nácar, en este caso el Onats Nácar Liquid, cuya finalidad va completamente orientada a un sistema de mayor luminosidad en la piel, que es más seguro de utilizar y que puede tener una cierta sinergia también en aplicaciones con niacinamida, por ejemplo, o la vitamina C. Ese tipo de extractos también al venir derivado de productos de origen marino, estaríamos hablando de de diferentes sales que a partir de los conceptos de talasoterapia o de terapias de cuidado personal, el uso de productos marinos, pues hablamos de los beneficios de hidratación de la piel, la parte de reparación de la misma, por ejemplo, y que tiene que ver con una humectación de alta eficiencia. También las proteínas hidrolizadas pueden complementar las fórmulas, dando justamente este toque natural y de nutrición por el origen de las mismas proteínas, pero que en este caso también pueden ser elementos de humectación muy importantes, tanto para la piel y en este caso también puede ser extensivo al cabello. En el caso de la proteína de soya, da un muy buen efecto de formación de película, acondicionamiento y mejora de la peinabilidad en un pH ligeramente ácido en aplicaciones capilares, por ejemplo, y tanto la proteína de arroz como la proteína de seda en el cabello pueden hacer el fortalecimiento de la parte del córtex, reteniendo más humedad al interior de la estructura del cabello y dándole un refuerzo al cabello, reduciendo la caída del cabello por quiebre. Hay diferentes fórmulas que están diseñadas para que ustedes puedan probar con diferentes tecnologías e iniciar su línea de spa en nuestro sitio de internet, ¿sí? .pochiteca.net, en la parte de formulaciones. Estas son de acceso libre y esas son algunas fuentes de inspiración que nosotros pusimos en orden para ustedes, que están disponibles y que pueden consultar en cualquier momento para ir haciendo la parte de su propuesta de la línea de spa, ya sea para comercialización o por qué no hablar de aplicarlo yo mismo en casa para mis propios tratamientos de relajación y belleza. Pueden, en este caso, contactarnos para dudas respecto a las formulaciones, disponibilidad de materiales, las presentaciones y las condiciones de entrega en las sucursales en la zona metropolitana y venta directa en mostrador en las sucursales Ciudad de México, tanto en Bolívar como en Oriente, y en el Estado de México, en la zona conurbada de Valle de México, en Ecatepec y en Tlalnepantla. De igual manera, pueden tener contacto con nosotros desde el interior de la República a través de nuestras líneas telefónicas, a través de mensaje de WhatsApp y definitivamente la invitación es síganos en nuestras plataformas o en nuestras redes sociales para vida de que ustedes también vayan conociendo de una forma ágil y dinámica lo que son el tipo de ingredientes, las tecnologías donde pueden estar implícitas y la metodología que es bastante sencilla de formulación respecto a lo que son tanto estos productos de spa como nuestra diferente propuesta en diferentes tecnologías de cuidado personal y de igual manera en cuidado del hogar, limpieza industrial e institucional. Agradezco mucho el espacio que han compartido con nosotros en la sesión del día de hoy. Voy a dejar de compartir y quedo de alguna duda o comentario que tengan en este sentido. Ok, veo que no hay dudas en el chat, entonces no hay alguna referencia tampoco o alguna mención por parte de Luz Domínguez. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ah, ok, hay una pregunta de una participante. ¿Se puede incluir en una misma formulación vitamina C y Onatznaka? Sí, solamente ten en cuenta que la vitamina C comúnmente no está recomendada para aplicaciones en cremas de día.
En este caso, definitivamente es mejor tener esta aplicación si bien tú decides combinar en aplicaciones de crema de noche. La crema postdepilatoria es una crema hidratante. Es correcto. La crema postdepilatoria se basa en la irritación, digo, en la hidratación, pero también en la disminución de la irritación. Entonces, ahí en esa parte, algunos extractos botánicos que son ampliamente conocidos, como los de avena, como la caléndula, la manzanilla o el aloe, pueden hacer una muy interesante. En la parte de las aplicaciones de pepino, esta ofrece un efecto muy, muy hidratante en las aplicaciones que lo contienen. Entonces, justamente, sí, también la adición de extracto de pepino podría ayudar justamente en este tipo de aplicaciones. ¿Algún comentario, alguna duda adicional? Ah, ok. Aquí en este caso, lo que tiene que ver justamente con qué productos empezar, comienza con aquellos productos que podrían ser una invitación justamente a este tipo de tratamientos. Es decir, tus clientes o tus posibles clientes van a tener una intención de consumo que a lo mejor vienen de una dinámica de aplicaciones convencionales. Ve desarrollando aplicaciones que estén más enfocadas a la relajación y al cuidado de la piel, no solamente por hidratación, sino por ejemplo con esta disminución de la irritación y también ven mezclando elementos de aromaterapia. Manejar esto a través de lociones humectantes o de mascarillas faciales o tratamientos capilares puede ser justamente algo que vaya orientando a productos de spa y en los cuales tú vayas midiendo la intención de consumo de tus posibles clientes. Tengo una pregunta adicional, espérenme porque se me bloqueó por una ventana que salió aquí. ¿Qué materiales pueden funcionar mejor para elaborar mascarillas faciales de los que utilizan? Quizás para una mascarilla tipo gel o crema. Si es gel, tiene que estar completamente orientado a ingredientes activos, para lo cual hacer una combinación, por ejemplo, con ingredientes de la línea de Lipotru o un complemento con ellos por la parte de bioextracto, podría ser algo importante. Si la mascarilla facial tiene más bien una orientación antiedad y es una aplicación más pesada, definitivamente elaborar un sistema en emulsión de mayor humectación podría hacer más sentido. Y en esta parte, pues obviamente la línea de emolientes y de emulsificantes que manejamos podría ser una muy buena propuesta. En la parte de la formulación, de las formulaciones, perdón, en nuestro sitio de internet pueden encontrar las referencias de algunas mascarillas faciales si es que quieren incursionar en ese sentido. Pero regresando al mismo punto, geles, sueros, por ejemplo, serían más bien enfocados a activos en general, mientras que la parte de mayor humectación o tratamientos antiedad tiene que ver ya más bien con texturas en emulsión, más ricas en materiales grasos o emolientes, que también pueden contener activos, pero que definitivamente van muy, muy, muy orientadas a la humectación y efectos antiedad. Muy bien. Agradezco de nueva cuenta. Los esperamos en nuestra próxima sesión de webinar. Esta será en el mes de septiembre, en el cual abordaremos diferentes formatos para aromatizar tus espacios. Tengan muy buena jornada de día miércoles y seguimos en contacto. Muy buen día.